Buenas tardes, damas y caballeros, feliz Navidad. Aquí estamos al pie del cañón hasta en las Navidades hablando de libros, de literatura, de lo que nos ha traído Papá Noel. Qué maravilla poder estar en estas fiestas con ustedes ahí en su casa, calentitos. Nosotros siempre seguimos la pista de libros interesantes que les pueden atraer, que les pueden aportar algo distinto, como es el caso de los libros que nos van a ocupar en este Cautivos del Mal navideño, en el que no se me muevan porque tenemos a Marta Fernández, la maravillosa periodista y presentadora de televisión y escritora que nos trae a sus Mentirosos Ilustres, un libro precioso. Y luego vamos a ir con Alberto Pertejo Barrena a la Guerra de la Independencia en esa España constitucionalista de las Cortes de Cádiz, donde se produjo realmente el asalto de un comandante al Hospital de la Caridad de Sevilla, donde había unos cuadros de Murillo que fueron robados, que fueron extraídos. En torno a ese hecho, Alberto Pertejo en Mil Leguas, editorial Good Books, hace una trama estupenda. Vamos a hablar con ellos, pero antes, recomendaciones navideñas. Mediterráneos de José Carlos Llop en la Fundación José Manuel Lara. Es una antología de los últimos poemas del escritor mallorquín y que 20 años después de su anterior recopilación, una publicación que se llamaba Poesía, José Carlos Llop reúne ahora para la colección Vandalia los 5 libros publicados desde entonces y le suma un texto hasta ahora inédito, titulado El árbol de los cormoranes, con el que se cierra de momento ese casi medio siglo de dedicación a la escritura poética por parte de uno de los más prestigiosos autores españoles contemporáneos. A mí me encanta, yo por eso quería traérselo a ustedes aquí en Cautivos del Mal, porque es una de las voces más interesantes que hay en estos momentos, ¿no? Tenemos aquí La vida distinta, El árbol de los cormoranes, este que les acabo de decir con un poema precioso que les voy a leer rápidamente y que dice así. Civilización. Hace algunos meses heredé diferentes prendas de un amigo muerto, un par de chaquetas, una gabardina inglesa y varias camisas. Mi amigo y yo, cuando él aún vivía, dábamos largos paseos por la ciudad. Una vez murió. Al ponerme su gabardina y salir de casa, tenía la sensación de que continuábamos paseando juntos por las mismas calles o frente al mar, y la nueva soledad no lo era del todo. Esta es la poesía maravillosa de José Carlos Llop en Mediterráneos de la colección Vandalia de la Fundación José Manuel Lara. Adrien Brosch, en La Columna, ha publicado una novela preciosa que ha sacado la editorial Tusquets en estas ediciones increíbles que hace en torno a Simone Weil, la pensadora francesa que fue miliciana en la columna Durruti y que la ambienta en agosto de 1936, a comienzos de la Guerra Civil, y con esa Simone Weil que todavía ni siquiera había cumplido 30 años. Bueno, pues se dirige Simone Weil al Frente de Aragón para unirse al grupo internacional de la columna Durruti. Allí sufre un accidente, allí acaba y desde allí regresa a Francia, y de esos 45 días que pasó en España se conserva efectivamente unas notas para un diario. Y en torno a esa magia, Adrien Brosch nos cuenta la vida de esta maravillosa pensadora, de Simone Weil, y sobre todo cómo sus vivencias en España le hicieron una gran influencia. Bueno, también nos acercamos a la visión sobre la guerra civil del escritor Josh Bernanos, que se hallaba también en Mallorca. La columna de Adrien Brosch en Tusquets de la colección Andanzas, una maravillosa recreación. Y nos vamos de la novela al tebeo porque el maestro Ibáñez acaba de sacar el Mundial 2022, un paseo impresionante por hazañas, aventuras y desventuras de Mortadelo y Filemón en los Mundiales de 2022, con esos homenajes impresionantes al mundo de no solamente del fútbol, sino de estas relaciones tan complejas que hay entre los países contendientes
también con una trama de espionaje muy propia de esta época y con alusiones directas a, bueno, personas reales del mundo de la política, del espectáculo y de los deportes. Increíble este Mundial 2022, editorial Bruguera, que se complementa con este especial Mundial 2022, un especial definitivo sobre el Mundial de Qatar con dibujos, con homenajes, con incluso unos desplegables aquí a doble página, como ustedes lo están viendo, donde el maestro Ibáñez hace gala de su maestría absoluta, de su genialidad, una especie de álbum complementario con todas las viñetas, con todas las interpretaciones posibles que puede hacer en torno a los penaltis, a los fichajes, a todo el mundo del gol y de la afición. Bueno, pues con estas ilustraciones impresionantes como regalo de Navidad o ya de Reyes. Bueno, pues este ha sido el editorial de hoy, día navideño. Vamos enseguida con Marta Fernández. Bueno, pues estamos celebrando las Navidades con personajes de primera magnitud, con escritores y escritoras, en este caso, que han pasado por el mundo periodístico y que ahora se entregan de hocicoz, se entregan en brazos de la literatura, del ensayo, de su canon personal que ha transformado, en este caso, Marta Fernández, que es nuestra primera invitada, en un recordatorio de algunos golfos, canallas, soñadores y románticos que recoge en este libro que tienen ustedes aquí en sus pantallas, que es La Mentira y que ha publicado en la editorial HarperCollins, o como diría un anglosajón, HarperCollins. Bueno, Marta Fernández, bienvenida a Cautivos del Mal. Bien hallado, David. Vamos, cautivos del mal, cautivos de la mentira. Es que mira, claro. Estamos cautivos. Estamos cautivos, totalmente. Oye, seguro que había algo dentro de ti que le estaba dando vueltas al concepto de la mentira. Y yo creo que de alguna forma se ha materializado en Mentirosos Ilustres, ¿no? Sí, bueno, yo creo que tú puedes entenderme bien en esto, porque no, tú que eres gran amante del cine y gran amante de la literatura, en el fondo siempre he pensado que el cine y la literatura son las dos mentiras más hermosas de la vida, ¿no? En la que el espectador o el lector acepta que es una mentira y acepta sumergirse en todo eso. A mí esto es siempre algo que me ha fascinado y creo que también me han fascinado siempre los mentirosos por lo que tiene que ver con la ficción y con la literatura y por su capacidad de contarnos historias increíbles y que nos las creamos, que es lo que a cualquier autor le gustaría hacer, y estos mentirosos hacen con unos dones naturales que la vida les ha dado. Pero ¿no? son mentirosos, vamos a ver que, ustedes entiéndanme, no son mentirosos vulgares, mentirosos de los que entran en carrera de San Jerónimo a apretar un botón mientras les pagamos el sueldo. No, estos son mentirosos que luego la gran literatura, como vamos a ver en cantidad de escritores que yo tengo una debilidad enorme, convirtieron sus historias en hazañas o incluso ellos mismos también trenzaron algunas mentiras. Y les voy a leer así a Marta Fernández. Todas las noches la misma mentira. Vuelve insistente deslizándose en la oscuridad. Se queda atrapada en tu cabeza como una melodía pegadiza. Es una mentira benévola. Está ahí por tu bien. Si se acalla pronto, la olvidarás hasta que te metas en la cama al día siguiente. Si se repite frenética, te acompañará hasta el amanecer. Será entonces una mentira inútil que pesará sobre tu cuerpo cansado. Es una clase de mentira muy cotidiana, de las que creamos para hacernos la vida más fácil, aunque como tantas otras, a veces, no termina de funcionar. ¿Necesitamos de las mentiras? ¿Necesitamos de las historias más o menos bonitas para continuar adelante? ¿O hay que decir la verdad de todo y a todos? No, la verdad está absolutamente sobrevalorada y creo que no podríamos vivir sin la mentira. Sin esa mentira con la que arranco el libro, que es cuando nos mentimos a nosotros mismos para poder sobrellevar el día a día. Cuando nos metemos en la cama y no nos conseguimos dormir y nos decimos, no te preocupes, que te vas a dormir. Tú te quedas así quietecita y te quedas dormida. Muchas
muchas veces es una mentira y el insomnio te atrapa y no sales de ahí. Pero está la otra mentira, ¿no? Cuando te levantas y dices, tranquila, que ya enseguida es viernes. No, es martes, está lloviendo, te queda toda la semana por delante y hay muchas tareas. Estas son mentiras que utilizamos todos los días. Y luego hay muchas mentiras sociales que utilizamos constantemente. Esa de ver a un antiguo compañero de trabajo y decirle, ay, estás igual. No, no está igual. No está igual, ha perdido todo el pelo, no es la misma persona. No le digas que está igual, que sabe que no es verdad. O cuando terminas y dices eso de, a ver si nos tomamos una caña. No tenéis el teléfono el uno del otro, pero le has dicho, a ver si nos tomamos una caña. Constantemente Marta, utilizamos la mentira. ¿Cómo eres, de verdad? Pero es que lo hacemos constantemente. Sí, y lo hacemos para no. que la vida sea más fácil, para que todo fluya de una manera mucho más suave y más llevadera. Bueno, les voy a decir que les hablaba de los mentirosos, no de los corrientes que nos encontramos Marta y yo cada día, en lo profesional y en lo personal, no. Mentirosos maravillosos como aquel hombre que aseguraba que la Torre Eiffel estaba oxidada, que había que desmontarla. Ahí estamos viendo una de las imágenes. Oye, este tipo, ¿cómo lo recuperas? Porque qué ingenio, qué golfería, Marta. Es un personaje, qué golfería, que bien explicado, qué golfería. Víctor Lustig es un personaje absolutamente hipnótico, está en un capítulo del libro. Daría para una novela entera Víctor Lustig, como tú muy bien has explicado, es un pícaro, un estafador, y utiliza el mejor truco de los mentirosos, que es utilizar una porción muy pequeñita de verdad para construir una gran mentira. En este caso estamos a principios del siglo pasado, en París. La Torre Eiffel se estaba oxidando, era un mamotreto que, como sabéis, pues era una estructura teóricamente efímera, y los parisinos se preguntaban qué iba a pasar, y entonces a este tío se le ocurrió, bueno, pues voy a contar la mentira de que la Torre Eiffel se vende, que yo soy un funcionario, que soy el que va a decidir quién vende la Torre Eiffel, y voy a convocar a unos cuantos chatarreros parisinos para ver quién me la compra. Claro, chatarrero parisino en aquella época era como un emprendedor de ahora. Era una persona de pasta en un nuevo Ahora hay chatarreros negocio. Ilustres también. Ahora también hay chatarreros ilustres, hay chatarreros ilustres. Amillonados. Amillonados, pero empezó todo en aquella época. Y entonces un pobre chatarrero que quería formar parte de la buena sociedad parisina, picó el anzuelo, le dio una mordida a Víctor Lustig, el Lustig se escapó con el dinero, y lo más sorprendente de todo es que el chatarrero, tremendamente avergonzado, no se atrevió a denunciarle. Jolines. Y este no es la única hazaña de Víctor Lustig. Víctor Lustig es un tipo que timó a Al Capone, y es el tío que se inventó el timo de una película que yo sé que a ti te gusta mucho, El Golpe, el famoso timo de la casa de apuestas falsa. Es un timo inventado por Víctor Lustig, así que es todo un cerebro de la estafa. Vamos a ver más cerebros de la estafa, por ejemplo, Joyce Heath. Estamos viendo alguna imagen en nuestras pantallas y sobre todo Qué maravilloso. El mundo de esas mentiras en torno a los grandes espectáculos del circo, ¿no? Sí. Joyce Heath, esa mujer que además luego ha dado pie a esa película con Hugh Jackman. Tan guapera es él. Sí, no como el original que hemos visto aquí, no, que era Barnum. Nada que ver con Hugh Jackman, pero es curioso porque, claro, ahora nos cuesta mucho ponernos en la situación, ¿no? Es decir, el espectáculo en torno a, bueno, lo que luego fue El mundo de los freaks, de aquella película de Todd Browning, pero que efectivamente había unos taumaturgos, unos magos, unos mentirosos ilustres que a esta gente pues le exhibían, montaban su circus, así que lo podían poner circus, y había también víctimas de por medio, porque claro, como bien dice la película, pues y como dice también la película de los freaks, pues estas personas pues no lo pasaban muy bien. Me interesa mucho algo que has dicho hablando de P.T. Barnum, del inventor del circo moderno, y yo creo que es el inventor del show business moderno, tal y como lo conocemos. Y es que ahora nos cuesta ponernos en la piel de los que eran sus espectadores. Claro, tenemos que pensar que estas eran personas que cuando iban al circo y veían un león, estaban viendo un león en movimiento por primera vez, claro, que como mucho lo podían haber visto en un grabado, como mucho. Que una jirafa era una cosa que era descrita en los libros, que podrías haber visto en cualquier ilustración, pero de la que nunca habías tenido un registro visual hasta que la veías en el circo, ¿no? Esta era una época, estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, que era un poco la época del asombro, ¿no? La época de grandes acontecimientos científicos, y digo acontecimientos porque los descubrimientos se llevaban a lugares públicos, donde se enseñaba, por ejemplo, la fuerza de los imanes, o donde
donde se enseñaba cómo se hacía una autopsia. Y P.T. Barnum, el que luego sería representado por Hugh Jackman en esa gran mentira que es el cine, era un señor que se dio cuenta de esto y que se dio cuenta del poder que tenían que tener los espectadores para decidir. Y que se dio cuenta además del poder que tenía la prensa como herramienta de marketing. Y entonces su primera hazaña, antes de meterse en el circo y de ser ese personaje que vimos en la película, es comprar a una esclava que se decía que había sido la niñera de George Washington y que tenía 161 años. Y se dedicó a exhibirla por Estados Unidos. Y se dedicó a exhibirla hasta las últimas circunstancias, porque cuando ya había vendido todas las entradas y la gente ya había visto a la supuesta ama de cría de George Washington y se había quedado fascinada, se inventó que era un autómata para que la gente volviera a comprar una entrada y volviera a verla otra vez. Vale. Y no solo eso, cuando se murió la pobre mujer de tanto llevarla por los caminos de una neumonía, organizó una autopsia pública lo cuentas. De la esclava de Joyce Head de Joyce Head y volvió a sacar pasta. Pero es muy interesante la concepción que Barnum tiene del público, porque es la época en la que Estados Unidos más está hablando de su democracia, en la que se está hablando del acceso al voto para ciertos sectores de la población, y él lo que creía es que el show business, los espectáculos tenían que ser democráticos, y que todo el poder lo tenía el espectador, y que el espectador tenía que decidir si lo que veía era real o no. Y siempre se jactaba de que en sus espectáculos lo mismo podía estar el príncipe de Gales, que iba al museo de Barnum, lo que se llamaba museo, y era, entre otras cosas, una reunión de freaks, o el zapatero del Bowery, ¿no? Es un personaje muy interesante, muy contradictorio, que a mí me fascina mucho y quería empezar con él el libro. Sí, porque además en aquella época, pues claro, estamos hablando en el año 2022, ya estas Navidades, de conceptos que eran impensables, ¿no? Es decir, muchos trabajadores del circo que tenían o malformaciones o habían tenido enfermedades, pues eran exhibidos, ¿no? Total. Y fíjate, desde tiempos de Velázquez hasta el arranque del siglo XX, todos esos años no habían cambiado nada el estatus de estas personas. No habían cambiado nada y eran sistemáticamente explotados y además con un discurso muy maniqueo por quienes lo hacían, ¿no? Porque muchos de ellos... Dice, les damos de comer, claro, les cuidamos, les damos no sé de qué. comer, les cuidamos, les sacamos, les damos un trabajo. Hay otro ejemplo... Y ellos les hacían millonarios a los empresarios. Claro, hay otro ejemplo en el libro que tiene que ver, por ejemplo, con esos aborígenes que sacaban de sus islas en el Pacífico Sur y que luego eran sistemáticamente exhibidos en Estados Unidos, ¿no? Y en el caso de Barnum hay un caso muy sangrante de una persona con una discapacidad, una encefalopatía, a la que exhibía llamándolo IT. Y el show era ¿qué es esto? Porque no se sabía qué era, qué tipo de ser era, y si ni siquiera era humano. Y Barnum luego lo que decía era, bueno, es que yo les estoy dando una oportunidad, si no se habría muerto en su pueblo del Medio Oeste, donde habría sido apaleado. Algo de verdad tampoco, o sea, algo de razón tampoco le faltaba. Pero claro, ¿a qué precio, no? Yeah. Otro de los mentirosos, y además podríamos llamarlos teatreros, en este caso teatralmente, William Henry Ireland, dice Marta Fernández. ¿Qué hay en un nombre? William Henry Ireland se escondió en un nombre que no era el suyo. ¿Qué había en aquel nombre? Una mentira, por supuesto. Una mentira por amor. Por el amor esquivo de un padre y por buscar, ¿no?, que la acogieran, buscar esa familia, y se inventó. Sí, a ver, y en las tablas, además, ¿no? Háblanos un poco de este personaje. Bueno, este es uno de los personajes que más me gustan. Tengo que decir que en el libro he recogido algunos mentirosos que me provocan compasión, empatía, comprensión. Solo hay uno que me cae mal, y creo que se nota que me cae mal, que es Gregor MacGregor, un navegante, ¿no? Pero William Henry Ireland... William Henry Ireland es un personaje fascinante porque él miente por amor, por conseguir el amor de su padre. Básicamente estamos hablando de una familia que vive en Inglaterra y su padre era un fervoroso admirador de Shakespeare. De hecho, a su hijo le pone William de nombre y esto no es por casualidad. Y pensaba que su hijo era un verdadero zoquete. Tampoco le faltaba la razón, un poco zoquetillo sí que era, ¿no? Entonces el hijo se dio cuenta que a su padre solo le interesaba Shakespeare, hacía un viaje con él por las tierras en las que Shakespeare había vivido, por Stratford-upon-Avon, buscando la vista de Shakespeare, buscando alguna pista de Shakespeare, y aparecen unos papeles
que piensan, o sea, alguien le cuenta que ha quemado unos papeles de Shakespeare. Y entonces el hijo se da cuenta de que el padre está tremendamente excitado y que su máxima felicidad habría sido encontrar esos papeles. Y dice, pues para conseguir su amor lo que voy a hacer es falsificarlos yo. Y se pone a falsificar papeles y papeles y papeles y papeles de Shakespeare de una manera absolutamente compulsiva. Y el padre se lo cree, porque claro, el padre no piensa que su hijo, que es un iletrado, pueda ni hacer una falsificación ni imitar la letra, la supuesta letra de Shakespeare. Y llega hasta tal punto que llega a falsificar una obra de Shakespeare que se lleva a escena y que durante mucho tiempo fue el mayor fracaso del teatro inglés, porque la obra no se pudo terminar de representar de malísima que era. El caso es que William Henry Ireland llegó a confesar que era el falsificador de los papeles de Shakespeare y el padre no se lo creía. Murió creyendo que aquel muchacho estaba mintiendo y que se había inventado todo esto y que nunca jamás podía haber escrito aquellas cosas. Pero sí, es un personaje que me fascina mucho, ¿no? Por cómo conseguir la aprobación de los demás, en este caso el amor de tu padre, te puede llevar a inventarte un personaje, inventarte unos papeles, inventarte unas hazañas que no son tuyas. Pues sí, la verdad es que es muy melancólico, porque Sí. además este mundo, que también toca el mundo de los taumaturgos, Marta, el mundo del cine. Tenemos aquí a otro de los personajes que aparecen en estas páginas. Vamos a ir viendo alguno de ellos en pantalla, si nuestro compañero... Bueno, Georges Méliès, ahí lo tenéis con sus bigotes, que es otro de los grandes mentirosos y que también cambia totalmente la concepción de la ficción, del cine, del documento, de la magia incluso. Claro, es que esto que hablábamos al principio del cine, ¿no? Los dos somos grandes amantes del cine, tú además eres gran conocedor del cine, gran académico del cine, y en Méliès está ya todo, porque a Méliès es al que se le ocurre incluir la ficción en aquello que los hermanos Lumière habían descubierto, ¿no? O sea, no había que filmar la salida de la fábrica, no había que filmar la llegada del tren, había que llevar la fantasía a ese mundo del cine. Claro, Méliès era un mago y venía del mundo de la magia y conocía bien al público y le sucedía como Barnum y sabía que el público lo que quería era la fascinación. Entonces Méliès es el creador de imágenes que han quedado para siempre en la iconografía del mundo, pero lo que hay que pensar es lo que decías antes, ¿no? Hay que ponerse en la piel de las personas que lo veían aquello por primera vez y tener la idea de un cohete impactando en el ojo de la luna y la luna así guiñando su ojo pícara y regordeta es mucho más complicado que tenerla ahora, ¿no? Porque ahora ya hemos visto muchas cosas, pero cuando Méliès sacaba aquellos trucos de humo, ¿no? Que de repente había un sombrero, una explosión, alguien desaparecía, eso era mucho más complicado y era, claro, era un mago y los magos son grandes conocedores de los mecanismos de la mentira. Digno heredero de Méliès es un personaje que a Marta y a mí nos fascina. El profesor Pearson, de esa emisión tan famosa, era una de las voces más conocidas de la radio, Orson Welles, y aquel grupo de soñadores del Mercury Theatre que luego dieron el salto al cine, pero que provocó un cataclismo en los Estados Unidos porque llegaban los marcianos. Sí, esa es una historia que, bueno, yo creo que a todos nos ha fascinado, ¿no? La historia de la famosa retransmisión de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells por Orson Welles con el Mercury Theatre. ¿Qué hubieran hecho hoy con el pobre Orson los cazadores de bulos? Bueno, le hubieran cortado la cabeza al pobre. Le hubieran cortado la cabeza en diversas ocasiones. Con esa mentira tan bonita que hizo, ¿verdad? Claro, porque además la mentira está muy en la base del cine de Orson Welles, ¿no? La mentira está en Kane, la mentira está en El extraño, la mentira está en La dama de Shanghái, la mentira está en F for Fake, pero la mentira está en la propia vida de Orson Welles, ¿no? Y la mentira está en su salto a la fama al cine, que es esta retransmisión de la Guerra de los Mundos. Y está en muchos sentidos, porque siempre nos han dicho que la Guerra de los Mundos de Orson Welles es de Orson Welles, cuando no era casi de Orson Welles, que estaba más preocupado en organizar una obra de teatro que se le estaba derrumbando en el sentido literal, porque se le caía hasta el decorado, ¿no? Y entonces él no iba casi a los ensayos ni a las adaptaciones del guión, y el equipo fue haciendo lo que buenamente podía, y lo que buenamente podía para adaptar a H.G. Wells fue fingir que, bueno, pues que era un noticiero, era un programa de radio normal interrumpido por una emisión de última hora, que era algo que estaba muy de moda en aquel momento. Entonces lo que sucedió es que, bueno, el día que Wells llega y se incorpora, que es el día en el que se va a emitir, decide hacer algunos cambios en el guión, decide que todo sea mucho más trepidante, se ponen a hacer la emisión
Y la historia nos ha contado que se produjo un pánico tremendo en Estados Unidos. Y años después se ha descubierto que no es verdad, que no hubo tal pánico. De hecho, si lo piensas fríamente, no hay ni una sola imagen que documente la huida de los neoyorquinos de sus casas pensando que los marcianos estaban llegando. Ni hay ninguna imagen que documente que hubo escenas de pánico en New Jersey, donde teóricamente se estaba produciendo la invasión, ni en ninguna otra ciudad de la costa este. Sí que es cierto que algunos oyentes alarmados llamaron a la CBS, a la emisora, llamaron a la policía y llamaron a los periódicos. Y esa es la clave de la situación. Porque los periódicos, que entonces estaban viviendo una guerra de medios con la radio, porque la radio era un medio nuevo y sobre todo era un medio gratuito, querían dejar a los oyentes de la radio como unos iletrados que no sabían qué es lo que estaban viendo, y entonces magnificaron la reacción de pánico. Y como Wells era muy listo, entendió que aquello era una buena campaña de marketing, se sumó a ella y dio una rueda de prensa pidiendo disculpas por algo que sabía que no se había producido. Es todo muy tremendo. Qué grande, por favor. Bueno, otro grandísimo hombre del Renacimiento, pero en el siglo XX, que nos fascina. A Borges, dice Marta Fernández, la mentira le persiguió más allá de la tumba. En 1981, una revista argentina publicó que en realidad no existía. Era el nombre tras el que se escondía un grupo de escritores y al que le ponía cara un actor uruguayo de medio pelo llamado Aquiles Scatamaquia, que no deja de ser un nombre bastante borgiano y laberíntico. Claro, Borges, que jugó con esos límites entre la historiografía, la antropología, los misterios, los clásicos, Cervantes, que era otro taumaturgo impresionante. Total. Y Pierre Menard, ese autor del Quijote apócrifo. Jolines, el universo de Borges, sí, de cajas chinas, es que te atrapa y dices, qué mentiras tan dulces y tan bonitas. Sí, además es que, claro, cuando se habla de la angustia de las influencias, creo que los que escribimos en castellano no podemos escapar de la angustia de las influencias de dos autores que acabas de mencionar. Uno es Borges y otro es Cervantes. Y claro, ya el juego de Pierre Menard, de Borges, ¿no? Haciendo que un autor reescriba el Quijote tal y como está escrito, es absolutamente fascinante. Pero claro, si piensas además en aquel personaje que era Borges, ¿no? Ciego, del que se decían tantas cosas, ese personaje que luego inspira al padre Jorge, el bibliotecario del Nombre de la Rosa, y sobre el que ya después de muertos siguen apareciendo historias como esta, ¿no? Se decía que Borges no existía, que realmente era una confederación de escritores y que, bueno, pues que aquel hombre al que habíamos visto era un actor llamado Aquiles. Pero él también alimentó mucho esto, ¿no? Recordemos aquellos textos que escribía con Bioy Casares, aquella... Que, por cierto, los ha reeditado Lumen ahora. Sí, los ha reeditado Lumen. Lo hemos presentado aquí, ¿no? Son absolutamente magníficos. Él siempre tenía esta concepción de la literatura como juego y eso tiene mucho que ver con la mentira. Seguimos por los paseos por El amor y la mentira, que no El amor y la muerte, de Marta Fernández. Marta, por ejemplo, nos hablabas antes de algunos viajeros que se habían inventado, ahí lo tenemos, uno de ellos que te cae un poco mal. Este era quizá el más pícaro de todos los pícaros, ¿no? Claro, es que a mí me llama mucho la atención cuando me puse a pensar en la mentira. Yo quería escribir un libro sobre la mentira histórica, ¿no? Porque me parece que ahora decimos que vivimos en la época de la posverdad y de las fake news, y que no es cierto, que siempre hemos vivido en eso. Ya. Y entonces me di cuenta que había una cosa que teóricamente es tan mesurable y tan objetiva como la geografía, claro, que durante mucho tiempo había sido cuna de grandísimas mentiras, por distintos motivos. Bien porque los exploradores decían haber hecho descubrimientos que no habían hecho para que su nombre pasara a la historia, o bien porque querían aprovechar económicamente esos descubrimientos. Entonces hay un personaje tremendo que es Gregor MacGregor, que es el único que me cae realmente mal del libro, ¿no? Que es una especie del Bernie Madoff de la antigüedad, ¿no? Madre mía. Que aprovechando, bueno, pues que él era británico y aprovechando toda aquella época en la que en América, sobre todo en Sudamérica, se estaban instalando colonias y tal, se inventó que era el rey de una tierra que se llamaba Pollais, que era poco más o menos que el paraíso, dabas una patada y salían 18 pepitas de oro, podía haber 4 cosechas de algodón en un año, entonces inventó que aquella tierra era suya y se la vendió a sus pobres compatriotas escoceses e ingleses y los embarcó en 2 naves, los llevó a Pollais y cuando llegaron se dieron cuenta de que aquello era la costa de los mosquitos, que no eran más que unas ciénagas, que no había nada y muchos de ellos murieron en el intento. Es un personaje despreciable, pero
pero que al que quería reflejar en este libro, no solo por esto que decíamos de la objetividad de la geografía, que durante tanto tiempo no fue así, sino por la credulidad de quienes se embarcaron en aquella aventura, que lo hicieron con toda su ilusión, y que por no sentirse desengañados, cuando al fin consiguieron volver a Inglaterra, muchos de ellos pensaban que Gregor MacGregor era un pobre hombre, que le habían engañado, pues que qué mala suerte, que es que los barcos habrían arribado a otra costa que no era el increíble reino de Pollais. Marta Fernández lo define a Gregor MacGregor como alguien simpático, atractivo, que contaba historias cautivadoras a quien le quisiera escuchar y que había ido desarrollando distintas técnicas para cambiar sus métodos y adaptarlos a través de los tiempos para engatusar a pobres incautos. Y de incauto a incauto, pero en este caso uno de los grandes del terror, Edgar Allan Poe y sus viajes a la luna y a otros lugares, que también Edgar, ahí lo tenemos al divino Edgar, era otro hombre que partía mucho también de la fascinación, dices, casi magnética por la mentira. Claro, porque Edgar Allan Poe, que es un personaje al que todos adoramos, admiramos, idolatramos. Nevermore. Claro, Edgar Allan Poe tenía una cosa muy interesante. En su época era lo que ahora llamaríamos un nerd, ¿no? El tipo más listo. Él sabía siempre que era el tipo más listo de la habitación, porque lo era. Y entonces le fascinaba desmontar todas las cosas como si fueran mecanismos. Él, esta máquina de escribir, la habría desmontado, tremenda, para ver qué había en su corazón, ¿no? Y para ver dónde estaba la mentira. Y eso tiene mucho que ver con su manera de escribir. Entonces, Edgar Allan Poe, fascinado por esto, fue uno de los que puso al descubierto la gran mentira del turco, aquel autómata que era un jugador de ajedrez, ¿no? Y cuando la puso al descubierto, él realmente quería comprender ese mecanismo de la mentira para escribir. Y para escribir un texto que todos conocemos, que es Hans Pfaall, ya sabéis, que se va a la luna y que allí los selenitas son muy majos y le ayudan, no tienen deudas. Y luego uno de esos selenitas deja caer pues el relato de Hans Pfaall, ¿no? A los terrícolas. Y él pensaba que esto iba a ser una historia que él pensaba vender por entregas y que iba a triunfar y que la gente se lo iba a creer, pero no fue así, porque el mismo año que él publica esto, se publica el famosísimo Bulo de la Luna que aparece en el Sun, en el que se contaba prácticamente lo mismo. Y entonces Edgar Allan Poe reflexionó mucho sobre por qué el Bulo de la Luna había triunfado y su relato no, y se dio cuenta que había triunfado porque había aparecido en un medio prestigioso y porque no jugaba tanto con el humor como jugaba Edgar Allan Poe, que claro, Edgar Allan Poe es que era gracioso, entonces tenía que colar algunas de sus bromas de vez en cuando, y esto desbarataba cualquier posible verosimilitud de sus relatos mentirosos, que no solo tiene este, ¿no? Tiene también pues Valdemar, que en aquel momento en el que el mesmerismo era la cosa de moda, pues él lo vende como una noticia real, y tiene muchos otros. Un experto en desdibujar las fronteras de la ficción y la realidad, sí, ¿no? Total. Como las carga de razón científica, empezando por la invención de la novela policíaca, ¿verdad? Total. Auguste Dupin. Bueno, continuamos con en los años 20 del siglo XX. La fotografía, dice Marta Fernández, les recuerdo, por favor, este título, La mentira, en HarperCollins. La fotografía era un nuevo territorio donde casi todo era posible. En esos mismos años había acaloradas discusiones sobre la posibilidad de tomar retrato de los espíritus. Acaloradas discusiones con fervientes defensores de las nuevas técnicas para inmortalizar el más allá. La fotografía suponía la captura de lo etéreo, de lo fugaz. Tenía la propiedad mágica de hacer permanente lo perdido, porque no podía atrapar la gloria momentánea de un hada o el espíritu atormentado que se niega a marchar. Entre los muchos interesados en esas fotografías de lo inefable estaba un autor que quería escribir un artículo sobre hadas para la revista con la que colaboraba. Arthur Conan Doyle, mentiroso ilustre. Sí, mentiroso ilustre. Mentiroso y crédulo ilustre, más que nada, pobrecillo, ¿no? Esta es una historia que, bueno, muchos de tus espectadores todos conocerán, ¿no? La famosa historia de las niñas con las hadas y su fotografía, y cómo Arthur Conan Doyle lo creyó y lo defendió hasta el final, ¿no? Y es una historia que ahora la vemos y nos parece totalmente rocambolesca, abracadabrante, y pensamos, pero ¿cómo Conan Doyle
que creó a Sherlock Holmes se pudo creer esto. Pues y que era muy aficionado al espiritismo, además. Claro, es que el padre de Sherlock Holmes se creía en cosas que no tenían nada que ver con la lógica ni con la razón, como efectivamente el espiritismo y las hadas, ¿no? Es una historia absolutamente tremenda porque es, bueno, parte de la farsa de dos niñas jugando que le quitan la cámara a su padre, y la cámara era una cosa de última tecnología, y que hacen unas fotos de unas hadas. El padre nunca las cree, pero las fotos se quedan allí, terminan saliendo a la luz pública por su madre, y entonces la gente empieza a creerse que aquello ha sido una fotografía de las hadas. Y cuando digo la gente, quiero decir sobre todo Arthur Conan Doyle, ¿no? Que estaba escribiendo un artículo y que al ver estas fotografías pensó, esto es la prueba irrefutable de que tengo razón. Los negativos fueron mandados a la sede de Kodak a Rochester, y allí dijeron, los negativos no están alterados, pero no podemos decir nada de lo que hubiera en el escenario. Eso sí que puede estar alterado. Y eso era realmente lo que pasaba, ¿no? Cuando se produjo la discusión sobre si las fotos eran reales o no, una revista titulada Truth, creo que hizo la observación más inteligente. El problema no es no conocer a las hadas, el problema es que Arthur Conan Doyle no conocía la naturaleza de los niños, que lo que quieren es jugar. Y efectivamente las niñas lo que habían hecho era recortar un libro de ilustraciones y poner aquellas haditas con unos alfileres en un jardín, ¿no? Lo increíble de todo es que esa mentira se mantiene durante décadas, y que las niñas ya de mayores, cuando son septuagenarias, confesaron que había sido mentira, y que les parecía totalmente sorprendente y hasta bochornoso que alguien como Conan Doyle los hubiera creído. Bueno, da un poco un perfil más humano, quizá, sí, ¿no? Totalmente. Del maravilloso escritor. Marta Fernández, Leo, somos mentirosos prodigiosos, pero sobre todo somos seres capaces de creer cualquier cosa que nos cuenten. Que las fake news son tan antiguas como el mito de la serpiente diciéndoles a Adán y Eva que coman del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Existen desde que el primer poeta cantó la primera victoria, desde que Ramsés II levantó monumentos para conmemorar batallas de las que no salió victorioso. Existen desde los mitos lejanos que nadie sabe quién creó. Desde que aquellos primeros hombres alrededor del fuego adornaban con detalles inventados la caza de la bestia que iban a devorar. Allí están los mentirosos, desde el principio, y los crédulos. Bienaventurados unos y otros que nos han dejado una galería de impostores y de engañados con historias asombrosas que contar, y que Marta Fernández en La mentira, HarperCollins dibuja de forma magistral. Pues querida Marta, feliz Navidad. Feliz Navidad y qué placer estar aquí, cautiva del mal contigo. Cautiva del mal, que el 2023 nos sonríe a todos. Qué falta nos hace, ¿no? Eso, y que nos sonría de verdad. Que nos sonría de verdad. No, estos postureos de jiji jaja, total, sino total. Aquí somos muy auténticos y tenemos unos espectadores que luego, ¿dónde puedo comprar el libro y tal? Está ya en todas las librerías. Sí, está en todas las librerías. Además es sello HarperCollins, que esto, vamos, distribución salvaje, ¿no? Total, garantía de calidad. Vas a una librería, catapón, lo tienes ahí. Muy bien, bueno, pues nosotros continuamos, ahora nos vamos a la época de la Guerra de la Independencia, de unos cuadros de Murillo que un teniente francés se agendó en el Hospital de la Caridad de Sevilla. ¿Dónde fueron a parar los cuadros? Esta historia, basada en hechos reales, que ha desarrollado nuestro siguiente invitado, Alberto Pertejo. Llega ya nuestro siguiente invitado, vamos a viajar hasta la Guerra de la Independencia, vamos a hablar de cuadros robados, vamos a hablar de guerras napoleónicas en España, vamos a hablar de Pepe Botella y de un montón de personajes, decenas de personajes, que Alberto Pertejo en este volumen que ahora tienen en sus pantallas, 1000 leguas, en la editorial Good Books, ha rescatado y ha convertido en una novela impresionante. Alberto Pertejo, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Y feliz Navidad. Muchísimas gracias. Igualmente. Esto tiene que ser un libro de Navidades, por lo menos, por favor. Pues sí, bueno, puede ser de Navidad. Y los regalos, señoras y señores. Puede ser de Navidad, de verano y tal, pero Navidades es muy propio, por supuesto, sí. Vamos a ver algunas imágenes reales que inspiran este 1000 leguas de Alberto Pertejo Barrena. Nos vamos a ir hasta un hospital de Sevilla, el Hospital de la Caridad, porque en el Hospital de la Caridad en 1810 entraron las tropas francesas y de las 6 pinturas de Murillo sobre la misericordia,
4 fueron robadas durante la Guerra de la Independencia por el mariscal francés Soult, que las exhibió orgullosamente en su casa de París. A su muerte, las pinturas fueron vendidas por sus herederos, encontrándose hoy en día en diversos museos del mundo: la National Gallery de Londres, la Galería Nacional de Ottawa, la National Gallery de Washington y el Hermitage de San Petersburgo. Bueno, y tienen unas imágenes que veíamos hace unos instantes del Hospital de la Caridad, donde tú ambientas el arranque de tu maravillosa novela de 1000 leguas. Unos cuadros de Murillo robados por los franchutes, compañero. Sí, bueno, el expolio más grande de arte que ha habido en la historia de la humanidad ha sido en nuestra guerra de independencia. No los nazis ni nada por el estilo, fueron los franceses que arramplaron con todo, y especialmente Murillo era de lo más buscado y de lo más deseado. Entonces era muy sencillo, porque llegaban, porque estaba todo el patrimonio español estaba desperdigado pues en iglesias, monasterios, casas privadas, y bueno, pues llegaban las tropas, lo cogían, lo descolgaban, le quitaban los marcos, lo enrollaban y se lo llevaban. Y llegaron a hacer pues convoys hasta París, escoltados por tropa, porque claro, pasaban por Sierra Morena, donde ahí algunos le afeitaron demasiado, pero se lo llevaron muchísimo. De hecho, Pepe Botella intentó hacer un premuseo del Prado, intentando pues unificar todo el patrimonio que estaba por ahí disperso, pero hubo muchos marchantes, o como lo queramos llamar, que se aprovecharon y de ahí sacaron mucha tajada, y entre ellos el Mariscal, donde no solamente vamos, estos cuadros, sino muchísimo más. Dicen que hubo hasta casi 1000 obras de arte entre las atarazanas de Sevilla y los bajos aquí del Palacio Real de Madrid. Parte además también de la idea de los disidentes, los rebeldes, los que estaban en el ejército pero no estaban muy a gusto o no comulgaban con los saqueos, con vamos a decir, las violaciones incluso que se producían en tierra española. Y uno de ellos es el comandante Pascal Tesis, que es el personaje que Alberto Pertejo crea para dar el hilo argumental de esta excelente novela, por la que van desfilando, querido, que yo he perdido la cuenta, ¿cuántos personajes? Muchos, yo tampoco los tengo contados. Es que pero cerca de 40 es una barbaridad. Sí, sí. ¿Cómo? 40 y tantos, sí. 40 y tantos, con su pulso narrativo, su carácter, su perfil perfectamente trazado, que yo creo que es uno de los grandes hallazgos. Yo tú sabes que estoy todo el día leyendo, devorando libros, pero esto pues propio de un Balzac, de un Víctor Hugo, y tú te has atrevido a crear una comedia humana en la Guerra de la Independencia. Y yo te decía en la presentación, Alberto, ¿en qué te habías apoyado para hacer esos perfiles, pues yo qué sé, de esa bailadora flamenca, del capitán de fragata español, de los oficiales, los espías británicos, de toda esa turbamulta? Tienes que tener un asidero para no perder el sentido. Estamos hablando de 4 decenas de personajes. Bueno, vamos a ver, aquí hay de todo. Aquí hay personajes históricos en los que sacas muchas cosas. Otros sois vosotros también, rasgos en los que yo me baso de todos los que me rodeáis y que me parecen curiosos. Pero sobre todo lo que hay es mucha lectura de obras históricas en el sentido ensayo de lo que sucedió pues en ese asedio de Cádiz, ¿no? Porque en el asedio de Cádiz, que es en donde está basado, se daban cosas muy curiosas. Primero, que los sitiados vivían mejor que los sitiadores, porque tenían el mar, entonces podían entrar y salir con total tranquilidad. Y los sitiadores pues estaban en trincheras, estaban mal pagados. Este comandante Pascal Tesis, que además es un enamorado de arte, lo que pasa es que tiene que sacar partido porque lo que pretende es desertar, ¿no? Al final pues hay que buscarse las habichuelas, como se dice vulgarmente. En esa época estaban las Cortes de Cádiz, empezaba el flamenco ya a ser como algo, pues como el reggaetón ahora, lo que estaba de moda, y los grupos pues se los rifaban en las tabernas. Es decir, era
Es un punto en 1810 a El 1812. flamenco es al reggaetón como la música clásica a las pedorretas. Bueno, vamos, vamos, viva el flamenco, muere el reggaetón. Pero que Es una broma, discúlpenme los amantes del reggaetón, es que a mí no me gusta mucho. Bueno, he dicho no, pero, a mí particularmente luego nada. la gente se enfada. Y dice, ¿pero qué has dicho? A mí particularmente nada, pero era la música que estaba Claro, de, claro. de moda. Y se empezaban pues todo lo que son ahora pues las seguidillas, todo lo que hoy conocemos como las sevillanas y demás, es todo ese protoflamenco, por llamarlo así. Y escrito se además decía yo. siguirillas con Y, ¿no? Sí. Siguirillas. De hecho, pues yo he tenido la gran suerte de contar con gente que sabe de flamenco hasta toda la historia, donde las letras que ahí salen son reales de esa época. Entonces, bueno, pues de ahí se bebe, Es ¿no? una enciclopedia. Alberto. Bueno, vamos a ver, todo lo que sale de las Cortes de Cádiz está sacado de Toma los ya. documentos de las Cortes de Cádiz. Todos los personajes son auténticos que salen en las Cortes de Cádiz. Los diputados, los discursos de los diputados, las posiciones de los diputados, incluso, pues mira, por trazarte un paralelismo con lo que está sucediendo ahora en nuestra bendita España, hubo presidentes de las Cortes, que es lo que más o menos se podía asemejar a lo que hoy sería un primer ministro, porque estábamos en otra época, donde fueron también independentistas. O sea, ya España ha tropezado varias veces en esa piedra, ¿no? Pero seguro Todo que eso- eran independentistas más ilustres e ilustrados. Infinitamente más. Que los Infinitamente que más. padecemos Infinitamente en más. 2022. Infinitamente más, eso no cabe duda. De hecho, de las Cortes de Cádiz, más del 50% eran religiosos, que incluso votaron en contra del absolutismo, o sea, para que también un poco vamos a decir que no todo lo que hizo la Iglesia fue malo, sobre la libertad de comercio y demás. Tanto americanos, que eran tan diputados, como los de Madrid, como los de Valencia, como los de... De hecho, los que más asignación monetaria tenían eran los americanos. 1000 leguas de Alberto Pertejo Barrena, editorial Good Books. Hospital de la Caridad, Sevilla, 30 de marzo de 1810. Han sonado algunos disparos lejanos, no muchos, pero lo suficientes para que todos recuerden que están en guerra. Pero a pesar de toda la marabunta cuartelera, hace un magnífico día en Sevilla. La Torre del Oro y la Torre de la Plata, unidas por un lienzo de la antigua muralla medieval, asisten mudas y mustias al despliegue de los regimientos napoleónicos por la ciudad hispalense. Y en concreto, en el Hospital de la Caridad, que ocupa una buena parte de lo que hace más de 4 siglos fueron las atarazanas reales de Sevilla o astilleros militares propiedad de la Corona de Castilla, hay mucho bullicio de soldadesca gabacha. En una de las salas del hospital, el comandante Tissier se queda profundamente ensimismado mirando el cuadro. Permanece por unos momentos quieto, casi embobado, con las manos enlazadas en la espalda y escondidas debajo de los faldones de la casaca. Son escasos los momentos que dispone para admirar estas obras de arte, pues lo normal es que el mariscal de campo Soult ordene su inmediato traslado al Alcázar de Sevilla y una vez allí las guarde bajo 7 llaves. Más bien, las amontona en los sótanos. Cerca de 1000, según le han asegurado varios de los funcionarios que trabajan para el proyecto del rey José I Bonaparte, que sigue obcecado en crear un gran museo pictórico en Madrid. Soult disiente, como de casi de todo lo que hace el monarca y hermano del emperador. Es notorio que no se tragan uno a otro, y mientras José reina en la capital de España, Soult lo hace en Andalucía como un auténtico virrey. Investigación tuya de Murillo, de los cuadros y sobre todo de esa escena de este comandante con las manos en la espalda. Tú has ido realmente allí al Hospital de la Caridad, claro. A verlo, a documentarte, porque tú además me contabas también que eres de los escritores que te tienes que inspirar en muchas ocasiones de esos escenarios reales, ¿no? Porque además esto es novela histórica, pero historia de la buena. Sí, a mí yo no tengo esa capacidad de inventiva, ni con Google Maps, ni con nada de ese estilo. Yo me considero torpe. Entonces tengo que ir a los sitios y luego además pues viajar por Cádiz, estar en Sevilla, pues es una gozada, para que no vamos a engañar, ¿no? Entonces, pasear por esas calles de Cádiz con un mapa antiguo, con el nombre de las calles antiguas, que hoy pues han cambiado algunas, por ese dédalo de Callejas, de lo que es Intramuros, o por esa Sevilla, ya me es mucho más sencillo imaginarme al capitán, al comandante en este caso, pues con las manos entrelazadas y demás, pero tengo que estar allí, si no me es Y muy viendo difícil. estos cuadros preciosos, Alberto, que estamos viendo ahora en pantalla,
que, bueno, también tú los has visto y también sabes que el arte ha marcado la pauta de muchas pasiones, de estamentos en muchas guerras. Bueno, sin ir más lejos, la Segunda Guerra Mundial, nuestra guerra civil, el botín de guerra que suponía las obras y el canon pictórico. En ese momento, sobre todo, era mercancía canjeable, claro. Así de claro, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, lo que hizo Sult fue colgar muchos, o sea, los mejores cuadros que él ramiñó, y así invitaba a los grandes prebostes franceses o prusianos o lo que fuera en su casa, con lo cual el nivel político que se adquiría con esas conexiones, ese networking que ahora se hace pues en un bar con un gin tonic, pues antes se hacía en un palacete en París, viendo pues una serie de cuadros de los grandes maestros, ¿no? Él ya empezó a robar cosas en Italia, y ya le cogió afición y terminó pues en España, claro. Oye, por otra parte, nos hablaba también Alberto Pertejo de las Cortes de Cádiz, y hay un aspecto de tu novela de 1000 leguas que me gusta, y es el mundo de los gacetilleros. Claro. El mundo de ese primer fervor periodístico y cómo realmente había mucha expectación por saber hacia dónde iba el curso de la política, las noticias del francés, esa pequeña democracia que se empezaba a desarrollar en España, ¿no? Y que, claro, el absolutismo pues cortó la cabeza directamente. Sí, otra de los puntos importantísimos que en Cádiz surgió fueron las tertulias políticas, vamos a llamarlo así, pero incluso por mujeres en las casas y demás, donde se invitaban a los diputados, o en el Café Apolo, donde se reunían y allí pues disertaban. Y luego el tema de los gacetilleros o de los periódicos un poco impresos por uno o dos periodistas de la época, que los imprimían ellos, los escribían ellos, los secaban ellos, los repartían ellos y conseguían los suscriptores ellos mismos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, es una época tremendamente interesante porque, al contrario de lo que ahora podemos pensar, que eran una panda de iletrados, pues no, a lo mejor pues un gacetillero que sale uno además en la novela, pues imprimía a lo mejor 200 ejemplares, 300 ejemplares, mano a mano, con su imprenta, con una Stanhope antigua de estas de tal, y él tenía que imprimirlos, escribirlos, repartirlos, prestarlos, cobrarlos, es decir, era ese protoperiodismo, pero que me parece tan valiente y tan genuino, como que ahora pues en ciertos casos de los grandes grupos pues se está perdiendo, ¿no? Quedáis poco, mi querido amigo, de los que de verdad sois tremendamente buenos, y lo digo sin pudor, pero es así. Entonces es otro de los puntos interesantísimos de ese Cádiz napoleónico, que fue una ciudad muy liberal, una ciudad con una política tremendamente viva y con un interés por parte de la población en saber qué sucedía, porque si no, no hubieran existido esos gacetilleros. Sabes, Alberto, que yo siento mucha melancolía por esta manera de entender el periodismo que tú comentas en tu novela, en 1000 leguas, porque yo me he sentido así, por el interés de las Cortes, por el interés de las noticias, por la transmisión en caliente de los acontecimientos, y uno echa muy de menos hoy en día esa manera de entender el periodismo desde la imparcialidad, desde la objetividad, hasta donde uno humanamente es posible, pero prestando voz a todos los implicados. Y estos gacetilleros tuyos, ¿qué quieres que te diga? Los echo mucho de menos, Alberto. Claro. No sé en qué hemos cambiado a peor, pero... Pues yo creo que es una cuestión de poder económico, ¿no? Al final hay unos intereses que son al final a los que responden unos grandes grupos y que de ahí pues no te puedes salir. En este caso, como eran ellos mismos con su imprenta, con su sótano, con su tinta, eran libres en ese sentido. Absolutamente libres. Claro. Y uno podía ser afrancesado y otro podía ser anglófilo y otro podía pero ser... Pero porque lo sentía de verdad. Exacto. Y él escribía sobre eso y tenía su público sobre eso y lo distribuía según el parecer de cada uno que lo quería leer.
Pero creo que en ese sentido pues es la libertad más normal que todo el mundo entendemos, y los que hemos nacido en los años 60 y hemos vivido esa transición, hemos vivido esa movida y esa libertad, ¿no? que los años 80 y 90 existían, pues es lo que yo más o menos me quiero imaginar que existía, ¿no? Al final hay... en esa época lo que había también era una diversidad de opinión muy interesante, porque no eran solamente liberales absolutistas, seglares, religiosos, sino que había americanos, había gente que dentro de las Cortes que pertenecía a una ciudad ocupada. Entonces tenía, por ejemplo, los diputados de Madrid. No era igual que los diputados de Cádiz, que estaban, digamos, sin ese yugo francés. Y, por supuesto, no es igual que los americanos, donde existían unos mucho más emancipadores y otros menos, ¿no? Es decir, había una variedad de opiniones y de posiciones, y luego se llegaban a acuerdos, porque se llegó a la ley de libre comercio, se llegó a que el poder emanaba del pueblo, con cosas que nos parecen tremendamente normales, pero que en aquella época eran absolutamente ideales, ¿no? y que fueron capaces de llegar. Estamos viendo ahora algunas imágenes en sus pantallas de esas atarazanas reales del Hospital de la Caridad, de la Batalla de Sevilla, 1812, ese grabado de ese 27 de agosto. ¿Y cómo describe Alberto Pertejo todo ese ambiente? En Cádiz, dice, el tiempo es igualmente desapacible, con el fresco poniente recorriendo las calles como un cuchillo húmedo que todo lo atraviesa. Desde la salida de los españoles y británicos en los navíos y lanchones de transporte, escoltados por diferentes buques de guerra, la ciudad se encuentra más tranquila. Parece que el bullicio de muchas zonas casi ha desaparecido y que la guerra se encuentra ahora todavía más lejana. Y es verdad, porque aunque los franceses siguen tirando desde la península del Trocadero hacia la milenaria ciudad, los disparos son más espaciados y, por ende, menos mortales. Una bendición para los españoles, pero no así para las tropas de Napoleón, literalmente atascadas en un asedio tan singular como inútil. Las formas de entender de las tropas napoleónicas, del ejército galo, son muy distintas a la guerra de guerrillas, a la forma de entender el conflicto bélico de los españoles, que se alían con los ingleses para echar a José Bonaparte de España. Sí, vamos a ver, los ingleses aquí, en esa época, tienen dos grandes objetivos. Primero, comandar la guerra contra Napoleón, porque es la potencia que les hace sombra. Wellington, su hermano, era el embajador de Inglaterra en España, vivía en la calle Ancha, en Cádiz. Entonces, a través de ahí, pues lo que hacen es capitalizar toda esa resistencia ante Napoleón, porque ellos detectan que si ganan en España, Napoleón pierde. Eso por una parte. Y la segunda, ellos nos están devolviendo de una manera solapada el apoyo nuestro a las 13 colonias norteamericanas y a su independencia, porque en muchos casos todos los movimientos emancipadores de América fueron sufragados por ingleses o por británicos, porque detrás de esto existía un principio económico, que es quitar el monopolio de una serie de productos, como era el tabaco, como era el azúcar, el café y demás cuestiones que España tenía de todo lo que venía de América. Entonces, pues lo que hay es un interés también económico, es un interés pues, de supervivencia. España ya está en decadencia e Inglaterra está en ascenso, porque todo su imperio pues está dándole pues una cantidad de materias primas y de dinero brutal, ¿no? Y es lo que está haciendo que esa maquinaria, tanto bélica como industrial, pues vaya adelante y que desembocará posteriormente en la revolución industrial. Todo va unido, ¿eh? No hay... Ellos nunca han dado puntadas sin hilo. Entonces, los ingleses se alían con nosotros de una forma que, bueno, pues es un poquito torcida, porque no nos soportábamos unos a otros y hacía muy poco había ocurrido Trafalgar, en Cádiz además, con muchísimas familias de marinos muertos, con lo cual no se les tenía demasiado aprecio, pero bueno, ante un enemigo común, ellos vieron esa oportunidad y a través de Portugal pues fueron los que comandaron esa derrota ante Napoleón, por interés económico en el caso de España principalmente.
Además, Alberto Pertejo recurre a la jerga marinera, porque también el nivel de vocabulario se adapta. Decía el Marqués de Santillana que en una buena novela, una buena obra literaria, bueno, en su caso no, había todavía pequeños cuentecillos, en el caso del Marqués de Santillana, pero en el proemio habla de cómo hay que adecuar la adecuación del lenguaje a los personajes. Y aquí Alberto Pertejo dice cómo el capitán de fragata Unzurrunzaga observa el bote que vuelve de la fragata británica. El ritmo de remada resulta cansino y lento, y la verdad sea dicha, no es para menos. Los marineros y gavieros llevan varios días trabajando a destajo con los vientos que azotan la costa, así como las constantes patrullas a lo que se han visto ordenados para despejar la zona de posibles buques de guerra gabachos. El equipaje siente ganas de volver a Cádiz y tener un par de días de asueto en alguna taberna o con los calzones bajados encima de alguna coima. Son hombres, al fin y al cabo, y esas cosas de la entrepierna se perdonan. ¿Os entienden que don Íñigo Unzurrunzaga es fiel como un caballero templario, enamorado hasta las cejas y solemne hasta en el beber y buen llantar? Si se alivia la calentura es cosa suya y, por supuesto, a solas, que no se le ha visto con dama alguna que no sea la prometida, y de eso hace un tiempo por el asedio, aunque en la última carta ella le ha avisado de que afortunadamente ha encontrado acomodo en una balandra que arribará a Cádiz en fechas próximas. Cuando el bote ya está lo suficientemente cerca y el oficial al mando se dispone a subir a cubierta, Unzurrunzaga interroga con un elocuente gesto al teniente de navío Vicente Morales, que se encoge de hombros. Así que el capitán de fragata entiende que hasta que no suba va a ser difícil adivinar lo sucedido. Vuelve a mirar a la fragata de la Royal Navy con 40 cañones. De nombre Eurinome. No le queda otra que admitir que es de finas líneas y tiene totalmente a punto aparejo, vergas y artillería, la cual despunta por las portas abiertas y preparadas por si hay que meter bajo 30 o 40 brazas de agua a aquel falucho que ahora iza la bandera española. Abarloado a su costado, en efecto, permanece al pairo una pequeña balandra de 6 cañones y algún pedrero. El oficial al mando no deja de hacer aspavientos y de señalar a la enseña de España que ondea en lo alto del mayor, aunque al oficial del Reino Unido no parece importarle mucho. Con ambas manos en la espalda ordena a los fusileros que registren el barco. Capítulo de la documentación extraordinaria para aquellos que quieran darse un buen paseo por la aventura naviera y que, Alberto, a ti te ha llevado también consultas y arrojar veracidad y arrojar realidad sobre las descripciones que haces de navíos, de barcos, maniobras marineras. Bueno, ¿eso cómo lo has llevado a cabo? Bueno, pues consultando, porque yo no soy marinero, yo soy de Madrid, hice la mili en Cádiz, pero ese es todo el contacto que yo he tenido con la Real Armada. Entonces, pues he tenido que consultar, porque yo escribía, yo intentaba más o menos basarme en otros escritos para ver si lo hacía bien, y resulta que una vez mando un capítulo a un capitán de navío retirado y me responde por correo y me dice: lo que estás haciendo es imposible, se hubiera hundido el barco. Porque yo lo estaba llevando contra mar y contra unos arrecifes, ¿no? Por la posición del mapa. Entonces me enseñó a ver un mapa, me dio otro mapa con los vientos más o menos predominantes y sobre todo un pequeño diccionario de lo que significa, pues por ejemplo, abarroar, lo que significa equipaje, que es la tripulación, el nostromo, en fin, toda esa jerga un poco marinera, o como ellos la llaman, la parla marinera, porque no es por ser más erudito que nadie, pero creo que las cosas hay que hacerlas con un cariño, ¿no? Y a mí pues me llamó aquello, ¿no? De oye, pues si vamos a hacerlo todo lo mejor que podamos, vamos a utilizar esa jerga que en su momento se utilizaba. Ellos no llamaban pito, llamaban chifle. Es decir, no es que sea demasiado complicado, pero bueno, pues hay que intentarlo. Y me corrigieron muchas cosas, claro. ¿A qué personaje representa real María Teresa Barrena? Bueno, María Teresa Barrena es el nombre de mi madre, eso para empezar. Pero bueno, es un compendio. Al final, porque
no voy a destripar y no voy a hacer spoiler, pero ese personaje, que es un poquito complejo y largo, lleva bastantes cosas, ¿no? En un principio no era así, ¿vale? Lo que pasa que yo soy de los que soy incapaz de describir de una forma lineal. A mí el personaje me va ganando, me va yendo un poco por donde él quiere, dentro de un sentido, ¿no? Y al final, lo que no iba a ser un personaje tan importante, al final se convirtió en uno de los ejes, ¿no? Porque al final esta novela orbita en 3 o 4 ejes diferentes, ¿no? Y uno es ella. Pero ¿quién representa? Pues ya te digo, nombre es el de mi madre, y luego hay características de un par de primas mías, así, hay de una amiga. No sé, es un poquito compendio, no es alguien en concreto, ¿no? 1000 leguas de Alberto Pertejo Barrena en Good Books, un viaje maravilloso por nuestra guerra de la independencia, por nuestra alianza con los ingleses contra los franceses y por el amor al arte, a la historia, a esos cuadros de Murillo a los que siguió la pista Alberto Pertejo, nuestro amigo, y a este viaje maravilloso de aventuras, de pasión, porque también hay amor, de guerra y de cómo éramos aquí, cómo vivíamos en España cuando el gabacho, cuando el extranjero se pensaba que todo el monte era orégano. Pues no, conseguimos expulsarlo. Amigo, un placer tenerte en Cautivos del Mal. Muchísimas gracias. Que vendas muchos, que esto es un buen regalo de Navidades, 1000 leguas, una novela preciosa que van a disfrutar todos nuestros amigos. Se puede encontrar, ¿verdad? Sí, es un libro... Casa Libro, Corte Inglés, FNAC, en la editorial. Y en Amazon también, ¿no? En Amazon también, por supuesto. Muy bien, pues hasta aquí ha llegado este navideño Cautivos del Mal. Les deseamos aquí quien les habla y todo el equipo que hace realidad este programa en Periodista Digital Televisión, que pasen unas fiestas entrañables en familia o con quienes ustedes quieran y que sean fieles a los ideales, como todos estos personajes que han ido pasando por aquí cada semana. Nosotros nos seguimos viendo en 7 días aquí en Cautivos del Mal. ¡Feliz Navidad!